Nosotros lo hemos dicho ya anteriormente, somos respetuosos del voto mayoritario de la gente, así no nos guste. Usted sabe, yo soy un hombre del sector de la izquierda popular. Hay que diferenciarla bien, no de la izquierda caviar, que es una falsa izquierda, sino de la izquierda popular, la verdadera izquierda. Pero así son las cosas, ¿no? Ganó otra postura, nos guste o no, es lo que la población eligió, aunque sea por un solo voto, se tiene que respetar. Así es, usted es congresista de la República del Partido Perú Libre, de hecho uno de los pocos que se mantuvo en la bancada, porque recordemos que durante todo este quinquenio muchos congresistas de Perú Libre fugaron a otras bancadas parlamentarias y esto hizo que el bloque no quedara tan sólido como se esperaba en un principio. Entonces, ¿cuáles serían sus opiniones con respecto al perdedor, al señor Roberto Sánchez, y este ánimo de querer insistir en la pataleta de que hubieron fraude en nuestras elecciones? Sí, mire, tienen un comportamiento que no le hace bien a la política peruana. Creo que lo maduro es saber perder también, ¿no? Cuando ganas, pues todo es bonito. Cuando pierdes, justamente donde debes de mostrar tu madurez política. Pero a veces se contradicen porque ellos mismos dicen, yo no digo que hay fraude, pero hacen todo en ese sentido. Y bueno, no sé, espero que ya lo que le queda ahora al sector de Juntos por el Perú es ser una oposición en el Congreso, ¿no? Creo que ese es el rol ahora que les toca a ellos, ¿no? Y desde allí no solamente una oposición por oponerse, sino una oposición responsable, que yo siempre lo manifiesto, ¿no? Si voy a hacer lo que nos han hecho, ¿cuál sería lo extraordinario, ¿no? Nosotros recordamos muy bien que el 2021 el sector de la derecha no quiso responder el triunfo de Perú Libre, ¿no? Y eso no hizo bien, pero voy a hacer lo mismo, entonces qué de extraordinario haría, ¿no? Entonces creo que ubicándonos en un contexto regional de Latinoamérica, creo que la población ha volteado al sector de la derecha, pero es una ola, porque de allí viene nuevamente una ola llevada a la parte de la izquierda, y hay que saber entender y leer este contexto, ¿no? Va a haber mucho desencanto de la población, sobre todo de la clase menos definitivamente favorecida. Por ejemplo, en el caso de Argentina, los trabajadores la están pasando muy mal, porque hay una reforma antilaboral. Entonces creo que la población va a aprender y va a saber darse cuenta qué es lo que le conviene más. Entonces la izquierda popular, nosotros acá en Perú estamos en ese sentido, esperando. Son estas etapas de la historia, como historiador he leído. Usted me hablaba de que usted representa a la izquierda popular. Quisiera yo preguntarle, porque al fin y al cabo en este balotaje hemos visto a un representante de la derecha o centro derecha, que vendría a ser Keiko Fujimori, que yo le podría asegurar que no todos los sectores de derecha estarían muy felices de que ella haya sido la representante, pero al fin y al cabo terminó siéndolo ella. Y de igual manera, por otro lado, teníamos a un representante de las izquierdas. A lo mejor no todas las izquierdas, a lo mejor no todos los sectores de izquierda estaban a favor de Roberto Sánchez, pero tocaba apoyarlo en estas elecciones. ¿Usted considera que la izquierda peruana en general ha sido bien representada por Roberto Sánchez? No, mire, hubieron varios factores que determinaron la pérdida de Roberto Sánchez y en general de Juntos por el Perú, que se suponía debía representar el sector de la izquierda. En primer lugar, debemos ver que ellos no hicieron campaña. Nosotros en la segunda vuelta, el 2021, Perú Libre, hicimos campaña tan o más que la primera vuelta. Salimos a conquistar el voto de los indecisos, inclusive a captar el voto, si era posible, de la derecha, porque eso iba a ser complicado. La diferencia. O sea, yo recuerdo que en una reunión que tuvimos en el comando de campaña, le dije, si hay un fujimorista que quiere votar por nosotros, hay que recibirle el voto, hay que tratarlo bien. Bueno, en la guerra todo vale, ¿no? Efectivamente. Y ellos, Juntos por el Perú, primero no hizo campaña, creyeron que la gente estaba obligados a votar por ellos, y seguían atacando al resto de la izquierda. Por ejemplo,
el discurso de la primera vuelta de atacar a las bancadas de izquierda que estuvimos en el Congreso les funcionó. Pero esa era una etapa. Ya en una segunda vuelta tenías que tenderle las manos a todos. Y ellos no entendieron eso. Y seguían en la segunda vuelta atacando a la izquierda, atacando a Perú Libre. Pero se refiere usted a la izquierda que usted representa, que vendría a ser Perú Libre, porque con las otras izquierdas se sentaron muy bien. Y estaban muy abrazaditos con Alfonso López Chao, con el señor Ricardo Belmont, que bueno, a lo mejor él no se considera de izquierda ni de derecha, de centro, pero ahí estaba. El señor Ronald Atencio también. Sí, efectivamente, ¿no? A Perú Libre y a las otras bancadas que estaban en el Congreso de los otros partidos, APP, Somos, Podemos, Avanza País. Entonces, seguían atacando a sectores que podían sumarle votos. O sea, mire, el 2021, inclusive hubo gente de derecha que votó por Castillo. Yo recuerdo muchos de las iglesias cristianas se acercaron a nuestro local de campaña y yo estuve allí recibiéndolos, conversando con los dirigentes y dijeron: nosotros estamos decidiendo por quién nos vamos a inclinar nuestro voto. Entonces dijimos: vengan con nosotros. Y ellos no entendieron ese factor. Seguían atacando a Perú Libre, a los otros partidos, hablando de las leyes pro crimen, hablando del pacto mafioso, cuando eso ya no tenía caso. Eso de repente en la primera vuelta les funcionó. El otro factor, se aglutinaron alrededor de Sánchez los mismos personajes que le hicieron daño a Castillo, los que dejaron el sombrero en el piso. Entonces, mucha gente... Pero el mismo Roberto Sánchez traicionó a Pedro Castillo. El mismo sí. Roberto Sánchez evitó votar, se abstuvo de votar y también renunció a su cartera ministerial y dijo: ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos aguantando ese tipo de golpes democráticos? Sí, entonces, claro, yo lo sé muy bien, porque él fue al Congreso y se libró de la inhabilitación de la sanción en el Congreso con los votos del fujimorismo. Correcto. Entonces, ahí vieron una serie de contradicciones que la gente empezó a ver y analizar. Dijo: este señor ni llega al poder y ya cambia su plan de gobierno 3 veces. Y yo también recuerdo muy bien que el 2021 mucha gente le dijo eso al candidato, al profesor Castillo, y yo fui uno de los que me opuse y le dije: acá no se debe cambiar nada. El programa tiene que ser el mismo de la nueva constitución, lo que hemos propuesto, porque la gente va a decir eso. Lo que yo escuchaba en la calle esta vez: el señor ya cambió su plan de gobierno. Y lo otro, los personajes que se sumaron a la campaña, como siempre el sector caviar, le gusta cosechar sin sembrar. Llegan cuando ya el señor Sánchez pasó a la segunda vuelta, lo mismo que hicieron con Castillo, y a decirle: ¿sabes qué? Deja afuera Antauro. Lo mismo que hicieron con Vladimir Cerrón, cuando le dijeron, y ahí es cuando el profesor Castillo dijo: a Cerrón ni de portero. O sea, quiero leer entre líneas lo que me está diciendo. Usted dice que si Roberto Sánchez hubiese abrazado o se hubiese aliado a Vladimir Cerrón, hubiese ganado las elecciones. O sea, lo que le faltó a Roberto Sánchez fue Perú Libre. No es una alianza, sino es buscar a la masa electoral. El doctor Vladimir Cerrón, encima de la condición que está, pero era a tener apertura. Fíjese que si alguien le decía algo a la gente de Perú Libre, les observaba una cosa: lo insultaban de fujimorista. O sea, ellos se confiaron y creían que ya tenían los votos seguros y que les sobraban votos más bien. ¿Quién no quiso negociar? ¿Cerrón o Sánchez? No se trata de negociar, sino que ¿quién estaba en campaña? Uy, de lo que está en campaña, busca los Roberto votos. Sánchez tenía la responsabilidad de él tenía la responsabilidad de buscarse a todos los sectores. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y de convencer a los que estaban dudando. Hubiera mucha gente dudosa en la segunda vuelta que estaba en su momento en ver para qué me voy, y al final se fue mete para acá. Congresista, pero si lo hubiese hecho, ¿cuál hubiese sido la respuesta de Vladimir Cerrón? Nosotros, de hecho, por el sector de la izquierda, pues, ¿no? Lo hubiesen apoyado. Sí, y nosotros en una reunión del partido se señaló que dejábamos libre a la militancia. Era ya su rol de los que hacen la campaña de Juntos por el Perú, que se dedicaron a repartirse ministerios, que se dedicaron a buscar cuadros para un gobierno cuando no tenían aún la certeza de que iban a ganar. Por eso no hicieron campaña, pues. No salieron a los pueblos, a los caseríos, a los centros poblados. Nosotros en el 2021, los comités de Perú Libre
de las provincias, de las regiones, bajaron a las bases, bajaron al campo. Yo vine con un grupo de cajamarquinos a hacer la campaña Lima. Yo recuerdo que se determinó en una reunión del comando de campaña que Lima estábamos flojos y había que hacer la campaña, y nos fuimos a los conos, nos peleábamos en ese tiempo con los venezolanos que apoyaban abiertamente a la señora Fujimori. Esta vez no fue así, porque Roberto Sánchez no se acercó a Vladimir Cerrón, no quiso tender puentes para con Perú Libre, y lo que hizo Perú Libre es aperturar la elección de sus partidarios. Porque dejar libre el voto es decirle, vota por Fujimori, vota nulo, voto blanco, o vota por Sánchez. Pero no es sentar una posición como tal. No necesariamente, porque ahí está de quién te convence, pues, o sea, ellos están en campaña, ellos tenían que convencer a los indecisos. Sí, claro, pero el partido como tal tiene cierta unidad sobre su elector, claro, no hay que ser tampoco el elector no te va a buscar. Insensatos con ello. Ahora, congresista, una consulta. Usted me está hablando acerca de la izquierda popular, me dice con cierto, a lo mejor, tinte de resentimiento, cómo es posible que Roberto Sánchez no nos haya buscado si nosotros hemos sido el partido del presidente, como ustedes lo llaman, Pedro Castillo. Pero, a ver, autoridad moral para hablar sobre gobierno creo que no tienen. El señor Pedro Castillo dio un golpe de Estado fallido, lo vacaron del Congreso, no hay grandes obras memorables que se pueda recordar de su gobierno. Entonces, creo yo que también la población ha quedado decantada. Y mucha gente, así como usted dice, que ha virado de Fujimori para Roberto Sánchez, ha hecho el revés. Ha virado de una idea de izquierda a una idea de derecha. Efectivamente, por ejemplo, en el 2021 le comenté hace un momento que hubieron gente de muchas iglesias cristianas que nos buscaron para apoyarnos, y en efecto nos apoyaron. Recuerdo que hubo una reunión de algunos pastores de alguna iglesia que abiertamente dijeron que iban a votar por Castillo y por Perú Libre. Esta vez no lo hemos visto, o sea, no hubo esa apertura. Yo le mencionaba hace un momento también que había mucho insulto al que observaba algo a Juntos, y menospreciaban el voto. Yo conozco mucha gente que se acercó a los dirigentes en diferentes regiones del país a decirte me suma Juntos por Perú, y le cerraban la puerta y lo trataban mal. Entonces fíjese, ellos estaban en campaña, ellos tenían que aperturar, ellos eran los políticos, ellos necesitaban el voto. Ahora bien, usted nos menciona del gobierno de Pedro Castillo. Nosotros le hemos dicho hasta el cansancio, el papel de Perú Libre como partido llegó hasta el día que juramentó presidente Castillo. Después fuimos simplemente echados del gobierno. Echados del gobierno. Acuérdese que ya en campaña, estos mismos señores, lo dije también hace un momento, que se oparon con Roberto Sánchez en la segunda vuelta. Nunca lo vimos en la primera vuelta, no vimos en la segunda vuelta al señor Rodríguez Cuadro, al señor Domingo Pérez, no lo vimos al señor Pedro Fran en la primera vuelta. ¿Dónde estuvieron? Y así desaparecieron también ahorita, ¿no? Lo mismo hicieron. Allí el muro de contención que estuvo el sector caviar fue el doctor Vladimir Cerrón. Por eso la puntería fue contra el doctor Vladimir Cerrón, que se enmascaró esta falsa izquierda. Nosotros somos pro vida, pro familia, conservadoras en esa parte de los valores ancestrales y republicanos. Pero los señores no. Entonces, el presidente Castillo juramentó. Al día siguiente quería sacar a Guido Bellido, el único ministro que fue puesto de una manera orgánica como partido por parte de Perú Libre. Después, nunca más hubo un solo ministro de Perú Libre propuesto como partido. ¿Y eso es culpa de quién? ¿Tiene Perú Libre la capacidad de hacer autocrítica? El doctor Vladimir Cerrón ya ha hecho la autocrítica, ¿no? En primer lugar, llevar como candidato a una persona que no tenía la convicción. Y yo a eso me sumo. Un títere, porque eso es lo que se decía. De los caviares. Que Pedro Castillo era el títere de Vladimir Cerrón. Más bien de los caviares. Porque si hubiera sido de Vladimir Cerrón, hubiéramos tenido un gobierno. Pero lo usó. O sea, títere me refiero a que lo usó. Lo usó con sus fines, porque no podía postular Vladimir Cerrón. Entonces no le quedó de otra que agarrar a alguien, agarrarlo y usarlo. O sea, seamos sinceros. Lo usó con el fin de llegar al poder. Más bien yo diría, ¿quién te da un partido para que seas candidato?
A ver que hagan otros partidos eso. O sea, Pedro Castillo debería estar agradecido. Desde luego, desde luego. ¿Quién te da una plataforma política para que te haga candidato y te haga presidente? Increíble. Pero congresista, ¿se Mire, da cuenta usted lo que me está diciendo? Yo recuerdo un pasaje, y le voy a contar un pasaje. Vinieron unos profesores de Chota, queriendo conversar con el doctor Vladimir Cerrón, y me dijeron que yo los lleve a conversar, porque querían reclamarle de que el doctor Vladimir Cerrón no se mete en la campaña de segunda vuelta, ¿no? El doctor Vladimir Cerrón los escuchó, estaban muy enojados. Uno de ellos dijo, inclusive lo voy a golpear, dijo, porque la prensa decía no se meta Cerrón, porque ya venían preparando porque sabían que el soporte ideológico de un cambio del país era el partido y era Vladimir Cerrón. Castillo no tenía la capacidad de hacerlo. Mientras estaba con Vladimir Cerrón, era un peligro para el sistema. Sin Vladimir Cerrón, no era un peligro. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Al final sus mismos asesores y su misma gente de confianza del círculo castillista, no de Perú Libre, lo hicieron cometer lo que usted llama un autogolpe. Ahora, estos profesores conversaron con el doctor Vladimir Cerrón y menospreciaron el papel del partido. Y cuando el doctor Vladimir Cerrón le dice, ¿sabes qué? En todo caso, si ustedes dicen que el partido no tiene nada que ver como institución, entonces ahorita mando una carta al jurado diciéndole que retiramos la candidatura de Pedro Castillo y ustedes busquen un partido para que postule su candidato. Simplemente sería pues darle el triunfo automático al fujimorismo. Entonces, cuando entendieron eso, dijeron, doctor, discúlpenos, no lo habíamos visto por ese lugar. Cuando le decían, y otro que le dijeron estos profesores de Chota, le dijeron, usted no haga sus tweets porque no le ayuda. Y el doctor Vladimir Cerrón muy acertadamente le dijo, yo hago un tweet y todos me atacan a mí mientras Castillo va avanzando solito y lo han dejado pasar a la segunda vuelta porque nadie lo ha atacado, nadie lo ha destruido, porque me están atacando a mí y a mí. Se inmoló Vladimir Cerrón por Pedro Castillo. Eso. Usted es un serronista, ¿no? Un serronista acérrimo, no, porque hasta ahora escucho que habla de Vladimir Cerrón como si fuera un héroe, no era un héroe de la patria. Mire, prácticamente. Yo soy objetivo. ¿Ah, sí? Objetivo en ver las cosas. Y yo estuve cuando el profesor Castillo empezamos la campaña, los primeros mítines en Jaén y San Ignacio, cuando ni siquiera ni un mototaxi quería ponerse el polo de Perú Libre o poner la bandera de Perú Libre. Sufrimos mucho. Por eso, entiendo, se siente traicionado. Se siente traicionado cuando por llegó su el misma gobierno, gente y también por aquellos representantes de la izquierda. Del caviarismo. Ok, pero mire, señor Américo Gonza, usted acaba de escribir algo que es crucial para los ciudadanos que nos están escuchando. Acaba de criticar a Roberto Sánchez por no haber tendido lazos a otros sectores de la izquierda donde también está Perú Libre. Sin embargo, asimismo, usted reconoce que Vladimir Cerrón le tendió lazos a Pedro Castillo, buscó a cualquier persona, pero al fin y al cabo ese método no funcionó. Y no va a funcionar para con ninguno, porque no se trata de buscar a un señuelo, no se trata de buscar a un títere, se trata de hacer un partido sólido. ¿Se da cuenta del peligro que es para nuestro país traer a un presidente de la República o a un partido político que no tiene bases, que no tiene doctrina, que no tiene personas que estén preparadas para el cargo? Porque al fin y al cabo quien lo sufre no es Vladimir Cerrón, ni es usted, lo sufren todos los peruanos. Mire, Perú Libre tenía cuadros, ¿ah? Perú Libre ha tenido 2 gestiones regionales donde había gente. El candidato a la presidencia no era un cuadro. Pero definitivamente. Y usted lo puede reconocer. Mire, yo en un momento defendí la postura de que no necesariamente tienes que estar preparado o haber experiencia para asumir un cargo de tanta responsabilidad. Ahora he cambiado, no? Ahora he cambiado. He cambiado de posición. Y la práctica nos ha demostrado que sí hay que estar preparado, para que no te engañen pues, los asesores, como lo hicieron al profesor Castillo. Claro, pero usted lo ha aprendido, ¿sabe dónde? En el camino. En el camino. Eso lo tuvo que haber aprendido antes. Desde luego, pues, ¿no? Pero hubieron cuadros importantes en Perú Libre que podían asumir los cuadros que se necesita para el aparato estatal. Pero ¿quiénes no lo dejaron? Los oportunistas, lobistas, que se acercaron a Castillo cuando ya era presidente, incluyendo su propia familia, que en la primera vuelta se burlaban de la candidatura de su tío. Y yo estuve ahí apostando por él cuando no lo conocía muy bien. Y ni siquiera su familia lo apoyó en la primera vuelta. ¿Cree que Castillo merece estar en la cárcel? ¿Merece pagar por la traición que le ha hecho su propio equipo político?
tampoco no vayamos al extremo, ¿no? O sea, lo que él cometió fue un error político que tiene una sanción constitucional. ¿Un error o un delito? Un error, una infracción constitucional. Pero por los errores la gente no va a la cárcel. La gente va a la cárcel por sus delitos. Usted lo ha dicho. Entonces, por una infracción constitucional. Por ejemplo, un presidente sale del país. Pero si usted me dice que es una infracción constitucional, no es un error. No. Es un delito, las señor. infracciones constitucionales. Infringir la Constitución o cualquier norma, ley, es más, la Constitución que tiene rango mayoritario sobre la pirámide de Kelsen, es un delito. Mire, hay que ordenarnos. No necesariamente una infracción constitucional es un delito. Porque yo le digo, hay una infracción constitucional que es salir del país sin permiso del Congreso. Digamos, ¿no? Un presidente sale del país sin autorización del Congreso, prácticamente se va a casa. Pero eso no es el caso. Pero no es un delito, no es el o sea, caso. no es cárcel. Pero no es ¿Se el da caso. cuenta, no? Ahora, traición a la patria sí es una infracción y ya debe ser Ajá. delito, ¿no? Y dar un golpe de Estado. Es un autogolpe, lo que él no llegó a concretizar se quedó en una intentona. Entonces, fíjese, no pasó ese umbral para que esté preso. Nosotros consideramos que por el tema del autogolpe, que no lo apoyamos, que lo hemos condenado, porque uno de los rasgos que le decían a Perú Libre cuando estábamos en campaña, que decían, Perú Libre va a llegar para quedarse en el poder, para hacer dictadura, que corruptos, No que pudo. incapaces. Si hubiesen fue Perú podido, lo Libre. hubiesen hecho. Pero no fue Perú Libre. No pudieron, que fue otra cosa. Un partido débil, pues, señor Américo Gonza. Los males de Castillo carga Perú Libre. O sea, siempre le han echado la culpa a Perú Libre como partido. Pero como partido nunca gobernó. Entonces, por ejemplo, yo escuché en estos días a unos opinólogos que dicen, ahora la señora Keiko tiene que poner un premier que no sea fujimorista. Oiga, señores, yo no soy fujimorista, anti-fujimorista, pero sí ellos han ganado, pues. Claro. O sea, y viene otro opinólogo más sensato y dice, no, ellos tienen que poner ministros que sea compatible con su programa de gobierno, cosa que no pasó pues, con el profesor Castillo. O sea, él puso, ¿qué ministro de izquierda puso para hacer un programa de izquierda? Bueno, pero no deja de tener responsabilidad del partido político, señor Américo Gonza. A eso voy. Usted puede juzgar y puede criticar los hechos de Pedro Castillo, pero Pedro Castillo llegó al poder gracias a un partido político y ese partido político se llama Perú Libre. Tienen que asumir las consecuencias de sus obviamente. actos. El doctor Cerrón ha señalado que hay una responsabilidad ahí, una autocrítica, ¿no? Pero eso que usted dice, los caviares más bien dicen, no, la responsabilidad... Lo malo es de Perú Libre y lo bueno es de Castillo, ¿no? Y otros dicen, hay que agradecerle a Castillo, que gracias a Castillo Perú Libre pasó la valla, que gracias a Castillo tuvo bancada, y eso le habían metido a la cabeza al profesor Castillo, porque en una de esas veces cuando yo le abogaba porque cuadros de Perú Libre ocupen los espacios para implementar un programa de Perú Libre, y me dice, acá deben estar agradecidos los congresistas que gracias a mí llegaron al Congreso. Entonces los caviares le hicieron creer al presidente Castillo que él no le debía nada al partido, que no le debía nada a la bancada de Perú Libre ni a Vladimir Cerrón, y que él era pues el rey, ¿no? Que él podía hacer lo que quiere y que no tenía que sujetarse a ningún mandato o a ningún ideario de Perú Libre. Congresista. Y por eso lo deja, o sea, fue la estrategia para dejarlo solo y coactarlo, y finalmente ellos mismos hacerle leer un discurso al estilo Fujimori 2.0. Justamente ahí quiero ir. Si Keiko Fujimori, no le decíamos el mal a ningún gobierno, pero si Keiko Fujimori no hace las cosas bien, ¿va a ser culpa de Keiko Fujimori o de Fuerza Popular? Es que en realidad debe ser una cohesión del partido, y el líder está en ese partido porque ese partido tiene en efecto, y el ciudadano lo percibe así. Por eso la respuesta de que si es que se le culpa a Pedro Castillo, también se le culpa a Perú Libre. Y va a ser algo con lo que van a tener que cargar por años, señor Américo Gonza, porque es el precio de los actos irresponsables que cometieron para llegar al poder. Sí, seguramente hay cosas que el partido en su momento, ya lo he mencionado, hubo una pandemia, hubo una inhabilitación faltando pocos días para que se cierre la inscripción, donde el doctor Cerrón no podía inscribirse, porque el sistema lo perseguía, pues, ¿no? Lo mismo que ha pasado ahora en estas elecciones actuales, ¿no? Donde sí pudo participar, se inscribió, pero inclusive el jurado, el Tribunal Constitucional, ya teniendo una sentencia donde lo dejaban libre días antes siquiera del debate, no le dio la libertad, justamente porque saben pues que el doctor Cerrón es un hombre preparado y que él sí va a implementar el programa de la izquierda popular que tenemos.